por el comportamiento que haya tenido. Pero más importante aún es que una vez echado el voto y elegido ya el lunes, según los anuncios de la Junta, vamos a tener muchas informaciones de quién han sido los ganadores. Pero lo más importante es que ese pueblo que comienza a dar muestra de una madurez en gran medida, porque no es de hoy, ¿verdad?, que viene este proceso adelantándose, pero ya lo muestra, comparto plenamente ese criterio tuyo. Y es el mismo votante el que se va a ocupar de ejercer la otra parte de la democracia, que es el exigir transparencia, el exigir acciones y el pasar balance de lo que un candidato hace. Sí. En Colombia yo vi en una oportunidad, en uno de mis viajes, vi una acción que estaba tomando unos grupos conjuntamente con un periódico de tomar nota de las ofertas electorales de cada uno de los candidatos. Y a los electos luego le hacía un prontuario, una serie de elementos de lo que había prometido y le llevaba, como a cualquier pitcher, ¿verdad?, el promedio. Está bateando para tanto, presentó tal y cual cosa. Si pasáramos balance, es verdad que tenemos a muchos elementos con una pobre actuación en las cámaras, no solamente en las cámaras, en los ayuntamientos, como elementos, no solamente como síndicos, sino también los que forman parte de todo ese conglomerado del manejo de una población. Y es evidente que es necesario llevar cuenta de sus acciones, de saber qué ha hecho. Otros lo han hecho maravillosamente bien. Espero que a pesar de las influencias que hay, porque por ahí hay los 10 mandamientos para votar, que me parece que es intromisorio también la decisión particular, en el sentido de que van definiendo qué característica debe tener para inclinar hacia un lado determinado quienes sean favorecidos por ese voto. Ahora, interesante, César, que si vemos lo que aconteció hace 4 años, cuando fue la última vez que se votó en las mismas condiciones, claro, con la diferencia que era para 4 años y no para 6 años. Es interesante que cuando se analizaban los numeritos, porque mira, yo no sé absolutamente nada de política y mucho menos de política dominicana. Ni tú ni yo no creemos eso, pero está bien. Pero yo no hablo de esos temas, yo voy a hablar solamente de números, que yo... La política tiene mucho de números que es la parte que me gusta, la política, especialmente cuando hay elecciones, hay muchos numeritos, claro. Y obviamente siempre es interesante leer lo que nos dicen los números. Y yo creo que hace 4 años, haciendo un análisis, pues se veía algo muy interesante, que era que por primera vez parece que el uso del voto fue muy consciente. ¿En qué sentido? De que el voto que fue para elecciones municipales y el voto que fue para elecciones congresuales no se usó necesariamente del mismo color. O sea que la gente empezó a dividir el voto de una manera interesante, que si se sumaban los votos de un lado, para el Congreso daba 53 contra 47 más o menos, pero que para elecciones municipales daba el mismo 53-47, pero al revés. Pero por el arrastre. Lo cual es interesante ver que entonces ahora todavía en el mecanismo electoral, como hay el arrastre, quizás todavía no se puede ir un poquito más allá en cuanto a la división del voto. Por ejemplo, uno no puede inclinarse para un senador de un color y un diputado del otro color. Claro que no. Porque la ley misma y la forma de votar no lo permite. Pero fíjate, eso inclusive a mucha gente lo llevó antes a decir que el dominicano no estaba preparado para eso, para fraccionar el voto. Y yo creo que sí. Y eso que tú mencionas, lo ha demostrado. Sí. Y eso que tú mencionas de que hay muchos políticos que se han quedado rezagados, es que nosotros hemos visto en muchas ocasiones aquí, de que el animal está detrás de la carreta y la carreta va prácticamente empujada. Y no diciendo el animal a nadie, ¿verdad? Sino en ese propio sentido. Pero lo importante para definir esto es que yo creo que la conciencia ya se comienza a ejercer, el voto consciente en República Dominicana. Tú te vas a 4 años atrás. Yo me voy a las primeras elecciones de la época posteriores a Trujillo. No solamente no sabíamos votar, ¿verdad?, sino que se aprovechaba esa condición del dominicano, del fanatismo, de su forma de actuar como es, y se arrastraba a una simple votación, que en ese entonces sí se hubiera dicho que era absolutamente imposible fraccionar un voto.
En aquella época eran tantas boletas como candidatos había. Y era te entregaban una montaña de cosas esas para tú entrar a la urna a votar. Evidentemente que el país y el proceso eleccionario ha sido un proceso de crecimiento. Inclusive yo digo más. La Junta por primera vez controló a los partidos y no a la inversa. En ese punto quisiéramos comenzar el procedimiento con el papel de la Junta Central Electoral ahora, con respecto a lo que era antes, como una garantía de este proceso electoral. Vamos a ir a una pausa y cuando retornemos volvemos con ese tema. Bien, estamos de regreso con esta agenda económica del día de hoy, que sigue siendo económica, agenda definitivamente, pero cuando nos visita nuestro amigo César Nicolás Penson, obviamente hay muchos temas que podemos estar abordando y obviamente unos días antes de una fecha importante, como siempre lo es, una fecha electoral, pues estemos obligados a hablar muy de eso. Yo quisiera ligar un poquito las dos cosas. Antes, obviamente, de ir a lo de la Junta Central Electoral, que yo creo que contribuye a este tema que vamos a tocar. Claro. Yo recuerdo la primera vez que me tocó viajar a la República Dominicana, fue en el año 96, fueron los últimos meses de Balaguer. Y venían unas elecciones y yo notaba como había tensión, o sea, la gente se aseguraba de tener dinero en efectivo, de tener comida en la casa, de estar preparado para cualquier eventualidad. Y los inversionistas se aseguraban de tomar el vuelo para poder regresar a su casa, o sea, que había realmente, era traumatizante. No estoy diciendo que ahora el proceso es casi aburrido, pero lo bueno es que no se siente esta preocupación y de que no solamente aquí, sino hacia afuera. O sea, yo creo que ya nadie está mandando aviones de observadores electorales. Inclusive yo creo que después de lo que sucedió en el año 2000, más bien en República Dominicana, que puede exportar observadores en la Florida para contar boletas. O sea, sí. Yo creo que se ha progresado muchísimo. Y quizás no tenemos suficiente conciencia de eso. Yo creo que es sumamente importante. Sí, yo creo que no hay conciencia alguna de eso que tú estás mencionando. Mira, antes inclusive, te lo puedo decir por experiencia muy particular, porque yo vivía, o mi negocio vivía de los proyectos nuevos. Llegado el año electoral, una vez se abría la campaña, era el momento de detenerlo todo. Entonces, a ver qué pasa. Se aguantaban los pagos, la gente hacía reservas de una serie de cosas, lo que tú mencionas, dinero en efectivo, comida del supermercado. Los supermercados hacían su agosto, aunque fuera en mayo. Promociones electorales. Por el temor que había. Y se arrastraban de otras épocas. Ya, y tú mismo lo mencionas, dice, bueno, pero es que las elecciones dentro de unos días, es ahora mismo, y nadie como que el trauma de aquella época se superó. Y hemos sido capaces, y es extraño porque este es un país tan desorden en muchas cosas, que hayamos asimilado esas experiencias del pasado y nos hayamos convertido inclusive en exportadores de experiencias positivas en la parte democrática. Esto es un cambio radical desde el cual no hemos hecho conciencia los que tenemos, que nos alejamos mucho más que de la época de nacimiento a los jóvenes de hoy que van a votar por primera vez, que es su segunda votación. No hay trauma alguno. Y yo creo que en general la población, todo el mundo ha contribuido, porque inclusive cuando hablábamos de la Junta Central Electoral, la Junta ha tomado control del torneo y ha indicado, inclusive por primera vez, le ha devuelto candidatos a los partidos, no ha logrado imponerle determinadas condiciones y ha parado intenciones que van mucho más allá de lo que el torneo pueda permitir. Y hoy, apenas unos días, ¿verdad?, hablamos del hecho de votar sin cédula.